explica procedimientos o lo que propone soluciones. También la escala de valoración. Es el nivel de logro que alcanza el estudiante. No logrado, en este caso, en proceso, logrado y sobresaliente, colocándole un valor numérico donde nosotros podamos ponderar de un 1, indicando de que no logrado. Un puntaje de 2 en proceso y un puntaje de 3 logrado o 4 sobresaliente. Acá también podemos cambiar con lo que es excelente, bien, lo que es logrado, en proceso y requiere ayuda o simplemente no logrado. En instrumento o formato, la tabla o ficha donde se registran las observaciones. Hay ciertos pasos que tenemos que dar, hay ciertas cantidad de puntos a llenar, entonces eso es lo que nos refleja lo que es la guía de observaciones. Y en observaciones cualitativas tenemos el espacio para comentarios descriptivos del desempeño. Aquí tenemos el procedimiento. ¿Cómo lo vamos a aplicar? La guía de observación. Primero debemos preparar, ¿no? La preparación. Debemos definir el propósito de la observación. Determinar el contexto y las competencias a observar, ¿no? Ya vamos a ver con un ejemplo cómo vamos a ir trabajando. Más que todo, aquí resalta lo que es la parte de la competencia. ¿Qué competencia es lo que queremos observar? Y en base a eso es lo que vamos a calificar al estudiante. Por otro lado, tenemos la aplicación, observar el desempeño sin intervenir. Es muy importante cuando el estudiante se desenvuelve, ya sea al frente de sus propios compañeros, es mejor no interrumpir, ya que si con una pregunta nosotros realizamos una intervención, prácticamente podemos hacer de que pierda la continuidad de la exposición o la demostración que esté realizando el estudiante. Por otro lado, registrar evidencias de manera objetiva y cronológica. Entonces, los hechos, cuando nos reflejamos, más que todo, estos instrumentos tratan, cuando decimos la evaluación de desempeño, quiere decir que está realizando una demostración práctica el estudiante, ¿no? Prácticamente refleja y puntualiza ese punto. Y los hechos en cronología, sabemos por dónde tiene que empezar, cuál es el proceso que tiene que ser en el intermedio y cómo tiene que concluir dependiendo a la temática que nosotros estemos abordando. En la parte del registro debemos utilizar la escala de valoración. En la escala de valoración, como les indicaba anteriormente, o sea, en la anterior diapositiva, teníamos 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces ahí estaban las 4 escalas de valoración y a cuál de ellos es lo que el estudiante está su valorable, ¿no? Su desempeño. Entonces, según eso, nosotros debemos realizar la anotación correspondiente de su calificación. Por otro lado, anotar observaciones relevantes en lo que es actitudes, interacciones, destrezas, que son muy importantes también, complementarlo, que no sea solamente la parte del desempeño. Entonces, todo aquello va a estar reflejado en nuestra guía de observación. También en lo que es la parte del análisis e interpretación, comparar resultados con los niveles esperados del logro, identificar fortalezas y aspectos a mejorar. También otro punto que es muy relevante, la retroalimentación. La retroalimentación es muy importante, ¿no? Al momento de determinar o detectar vacíos o conocimientos que no se hayan asimilado al 100%, tal como esperábamos como los docentes, ¿no? Como docentes. Entonces, comunicar los resultados al evaluado. Eso va a permitir
de que el evaluado pueda reflexionar y pueda profundizar esos conocimientos que quizás no ha logrado asimilar a la perfección. También proponer acciones de mejora o seguimiento. Aquí tenemos un ejemplo una guía de observación sintetizado, que es la parte superior. Siempre vamos a colocar la competencia. Aquí participa activamente en la resolución colaborativa de problemas. Esa es la competencia que estamos esperando con esta guía de observación. En los indicadores vamos a colocar, propone ideas en el trabajo grupal. Entonces, no logrado en proceso 3, bien o excelente, podemos colocarlo también. Y en observaciones participa al final de la actividad. Vamos a transcribirlo aquí, es un ejemplo. El siguiente indicador, escucha y respeta opiniones. No logrado en proceso, bien, excelente, muestra buena disposición. Entonces colocamos el siguiente indicador que sería contribuye a la toma de decisiones. No logrado en proceso, bien o excelente. En observaciones colocamos lo que es o anotamos aporta soluciones viables, ¿no? De esa manera es como se estructura la guía de observación con una competencia que acá estamos resaltando y de esa manera a través de indicadores nosotros vamos a ir realizando la ponderación correspondiente al estudiante. Conclusiones. Dice, en síntesis del proceso observado, tenemos la valoración global del desempeño, tenemos un juicio evaluativo coherente con los criterios establecidos, ¿no? Entonces, fíjense que es un instrumento que nos permite realizar la observación, la calificación del desempeño, no solamente en el desempeño, sino también en la actitud y otros aspectos que podríamos evaluar. Aquí tenemos otro ejemplo, instrumento para evaluar una exposición. Podemos especificarlo también a lo que es determinadas evaluaciones, por ejemplo, con una guía de observación. Aquí en la guía de observación, por ejemplo, vamos a tener la asignatura, el tema expuesto, la instrucción que le vamos a colocar, de los niveles de desempeño. Ahí está la escala. Aquí nos dice, se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño del estudiante durante la exposición. Marque con una X en la escala atendiendo a los siguientes parámetros. Pues ahí en este caso tenemos excelente, se desempeña en el rasgo de una manera superior a lo esperado. Luego tenemos muy bien, se desempeña en el rasgo de la manera esperada. Bien, se desempeña en el rasgo de una manera inferior a lo esperado. Mejorable, se inicia en el logro del rasgo. Sin realizar, no se observó el rasgo o tuvo dificultades para lograr. Aquí lo que quiero resaltar es lo siguiente, ¿no? Como nosotros como docentes siempre miramos y observamos de que el estudiante obtenga una ponderación de muy bien. Por ejemplo, nos dice se desempeña en el rasgo de la manera esperada por el docente. O sea, el docente coloca un indicador y nosotros esperamos que llegue a ese punto, a ese desempeño, una actividad, una práctica de laboratorio, que realice la actividad tal como está en nuestra mente, ¿no? O sea, tal como hemos planificado nosotros como docentes. Si el estudiante de lo esperado supera nuestras expectativas, entonces llega a obtener una calificación de excelente, ¿no? Entonces, esa es la posición de la evaluación. Si nosotros hemos esperado muy bien un desempeño, un rasgo de manera esperada, que esperábamos que realice el estudiante y no lo hace, lo hace un poco menos a eso, entonces la calificación será el bien.
Y si es un poco menor a lo esperado, entonces estará en mejorable y sin realizar. Entonces, ese punto tenemos que tomarlo en cuenta siempre. Si yo estoy esperando algo del estudiante, siempre mi calificación va a ir en ese punto de vista de muy bien. Si vence esas expectativas que yo estaba esperando, entonces irá en excelente. Veamos aspectos generales aquí en la parte inferior, donde dice criterios, rasgos y lo que es la escala de valoración. Entonces acá vamos a ver lo que es el criterio, donde nos indica aspectos generales. ¿Qué es lo que estoy queriendo realizar? ¿Qué voy a calificar? ¿No? Acá, por ejemplo, está la puntualidad. Entonces, excelente, muy bien, bien, mejorable, sin realizar. Entonces, esas son la ponderación que va a tener el estudiante. Luego será el uso del tiempo, cómo lo hace, ¿no? Originalidad de la presentación, contacto visual, tono de voz. Yo puedo calificar todos esos rasgos en este caso, ¿no? Todos esos rasgos que me permiten realizar una valoración. O lo puede hacer de manera conjunta también, ¿no? Entonces, eso ya va a depender de cada docente. Este es un ejemplo. Puede ser que lo ampliemos con más filas, ¿no? En la columna. Puede ser que los reduzcamos también, seamos más puntuales, o digamos puntualidad y originalidad en la presentación, ¿no? Yo puedo calificar esos dos aspectos y lo otro no tomo en cuenta, o también puedo utilizar lo que es el uso del tiempo. Entonces es muy importante que nosotros vayamos seleccionando, agregando o reduciendo la cantidad de rasgos que yo quiero calificar. En la parte del contenido, en la parte del contenido yo calificaré, por ejemplo, vocabulario, dominio del contenido, procura la atención de sus compañeros, ejemplifica, argumenta, secuencialidad, tiene aquello, entonces se hará una ponderación. También en la lámina, ¿no? El tamaño de la letra, a veces puede ser muy pequeña que no se ve con los compañeros que está al fondo, no lo observa, pero es muy importante que se vea aquello. La ortografía, rotulado, la pulcritud, la claridad que tiene que tener y la calidad del contenido presentado. Las observaciones que yo podría resaltar, ¿no? De lo que estoy observando. Entonces, esta es una guía de observación de una exposición grupal que yo podría ir calificando. Ustedes pueden ir colocando una ponderación al 100% en la parte del criterio, donde pueden ponderar, supóngase, 20% en aspectos generales, un 60% en contenido y un 20% en lámina, ¿no? Entonces, eso ya ustedes ya tienen que ver dependiendo del tema que estén abordando. Entonces, de esa manera es como vamos a ir trabajando de manera general. Acá ya tenemos un ejemplo ya prácticamente aplicativo a la carrera de Ingeniería Civil. Entonces, tenemos la guía de observación, donde va a contar con 5 puntos, ¿no? Que van a resaltar, que son importantes, que sean aplicativos, unos que son los datos generales, 2, competencia a evaluar, que es lo que yo voy a realizar, los indicadores de desempeño, los indicadores observables, el análisis e interpretación, que es muy necesario, y la conclusión que se tiene que llegar. Entonces acá tenemos los datos, por ejemplo, el módulo de topografía, aquí la actividad es levantamiento topográfico con equipo, estación total y nivel automático. Y está la competencia que yo estoy esperando a evaluar, es aplica correctamente los procedimientos de levantamiento topográfico en campo, demostrando precisión técnica, trabajo colaborativo y responsabilidad profesional. Entonces, esa es la competencia que yo estoy esperando de parte del estudiante. Para aquello, yo voy a colocar indicadores
Por ejemplo, verifica y calibra adecuadamente los instrumentos topográficos antes de su uso. Aquí entonces, logrado, en proceso, logrado. Perdón, aquí el número 1, no logrado. Número 2, en proceso. Número 3, logrado. Y número 4, sobresaliente. Y en observaciones anotaré lo que yo estoy observando en el estudiante o en el grupo de estudiantes que estén realizando esta actividad, ¿no? Luego, otro indicador registra correctamente los datos de campo en la libreta topográfica. Ahí está. Entonces, ahí de la misma manera, no logrado, en proceso, logrado, sobresaliente y observaciones que yo haya visto en la parte de la evaluación cualitativa. En indicadores tenemos interpreta las lecturas con precisión y coherencia. Ahí tenemos de la misma manera. Tenemos otro indicador, coopera con su grupo en la toma y verificación de mediciones. Luego tenemos cumple con las normas de seguridad de campo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo entonces de esta manera. ¿Y cómo lo ha realizado? ¿Cómo ha llevado adelante esta actividad, esta competencia? ¿Cuál ha sido su desempeño del grupo de estudiantes? Acá vamos a hacer un análisis e interpretación. Nivel alcanzado. ¿Cuánto es lo que ha llegado el grupo de estudiantes? Las fortalezas observadas, que tenemos que reflejarlo acá. Aspectos a mejorar, que siempre es bueno anotarlo para que pueda reflexionar también el grupo. Y las recomendaciones que son necesarias. Puede ser que el grupo de estudiantes lo haya trabajado perfectamente, ¿no? Entonces, puede ser que hayan tenido la dificultad, digamos, de instalar o quizás no tener el equipo de seguridad correspondiente. Entonces, habrá que hacerle la recomendación correspondiente. Y las conclusiones, el estudiante demuestra precisión técnica, colaboración, responsabilidad en el desarrollo. Entonces, justamente lo que estábamos solicitando, estaba proyectado en nuestra competencia, ¿no? Que es lo que estábamos esperando de ese grupo de estudiantes. Tenemos como conclusión de que realmente han realizado la actividad a la perfección. Puede ser en lo que es la ponderación en no logrado, en proceso o no logró nada, ¿no? O ellos han destacado en lo que es la parte de sobresaliente. Aquí un poquito ya ampliando, es prácticamente un resumen que les he mostrado. Ahí están los datos generales de ingeniería civil, topografía 1, levantamiento topográfico, tipo de evaluación formativa, que más adelante vamos a diferenciarlo, lo que son los 3 tipos de evaluación, que es la parte diagnóstica, formativa y la sumativa, en qué consiste, cuándo nosotros vamos a aplicar. Por el momento estamos trabajando y resaltando lo que es los instrumentos de evaluación, que son muy importantes para poder planificar ya al final de este módulo. La competencia, como les indicaba, es muy importante resaltar qué es lo que quiero observar, qué desempeño quiero observar en los estudiantes, ¿no? Acá nos decía, por ejemplo, aplica correctamente los procedimientos de levantamiento topográfico en campo, ¿no? Demostrando precisión técnica, trabajo colaborativo y responsabilidad profesional. Entonces ahí teníamos la descripción, lo he ampliado más para que se pueda observar. Aquí verifica y calibra adecuadamente los instrumentos topográficos antes de su uso, que es muy necesario. Registra correctamente los datos del campo en la libreta topográfica. Interpreta las lecturas con precisión y coherencia. Opera con su grupo en la toma de verificación de mediciones y cumple con las normas de seguridad en campo. En análisis, lo que les indicaba, ¿no? Nivel alcanzado, las fortalezas observadas, aspectos a mejorar, las recomendaciones y en conclusiones, aquí vale la aclaración, ¿no? El estudiante demuestra precisión técnica, colaboración, responsabilidad
en el desarrollo del levantamiento topográfico, alcanzando un nivel de desempeño. Aquí yo colocaré no logrado, logrado, será excelente, muy bien, eso ya iremos seleccionando, ¿no? Según los criterios establecidos, es lo que dice. Aquí tenemos otro ejemplo, ya en este caso, yo me voy a pasar, este es el resumen, y para que se pueda observar mucho mejor, es el segundo ejemplo, guía de observación y la evaluación de la práctica de diseño estructural. Entonces, los datos generales, este es el módulo de análisis y diseño estructural. La actividad es diseño de una viga de hormigón armado, trabajo práctico en laboratorio de estructuras. La competencia que yo quiero observar es diseña elementos estructurales básicos aplicando criterios de resistencia de materiales, normas técnicas vigentes y el uso adecuado del software especializado. En los indicadores de desempeño tendré el primer indicador, interpreta correctamente los planos estructurales y las condiciones de carga. Ahí no logrado, en proceso, logrado, sobresaliente, y la observación que yo esté realizando en ese momento y debo realizar la anotación correspondiente. Aplica las fórmulas y procedimientos de cálculo conforme a las normas bolivianas, ¿no? De la misma manera. Otro indicador, utiliza correctamente el software de diseño estructural, ¿no? Tenemos otro indicador, justifica sus decisiones técnicas con fundamentos teóricos. Fíjense que con este instrumento lo que estamos haciendo también es comprometerlo al estudiante a que realmente se prepare para poder demostrar, ¿no? Frente a la clase o frente a un grupo de estudiantes. Muestra responsabilidad y orden en la presentación de resultados. Entonces, otro indicador que se va a ponderar según el nivel alcanzado, ¿no? Entonces, no logrado, en proceso, logrado, sobresaliente o en observaciones de tipo cualitativo. En la parte de análisis, muy importante de lo que se ha observado, nivel alcanzado, fortalezas observadas, aspectos a mejorar, las recomendaciones que son necesarias para que puedas reflexionar y corregirse el grupo. Puede ser que sea sobresaliente y no necesite también las recomendaciones, pero ahí está en la guía, que es muy importante llenarlo y para que sea un dato de referencia también para el mismo estudiante y también para nosotros, ¿no? Para poder realizar la ponderación correspondiente. En conclusiones, diremos, el estudiante evidencia un manejo sólido, adecuado, parcial. Bueno, aquí ya iremos seleccionando cuál es lo que ha hecho. Sólido, ha sido adecuado o ha sido de manera parcial, de los principios del diseño estructural y del uso de herramientas informáticas, ¿no? Alcanzando un desempeño, bueno, acá ustedes lo van a llenar, según el criterio definido, ¿no? Hay criterios que nosotros hemos visto y observaremos al grupo de estudiantes o al estudiante donde colocaremos la información o el criterio que corresponde. Bueno, entonces hasta aquí prácticamente hemos visto con esta guía de observación, que es un instrumento importante para recaudar, para ponderar, para poder calificar al estudiante o al grupo de estudiantes, colocándole una ponderación. Recordarles que en este caso, la guía de observación, que es un instrumento de evaluación, necesariamente debe tener conocimiento los estudiantes para que ellos sepan de qué es lo que se les va a calificar, de qué manera y qué aspectos se va a tomar en cuenta para su ponderación. Y a nosotros también nos permite nos permite, ¿no? Nos ayuda bastante en la calificación de manera clara y de manera, como uno de los autores nos decía, con bastante respeto, ¿no? Para poder calificar de una persona a otra persona.
Bueno, con esto hemos terminado con este instrumento. Vamos a pasar a otro instrumento que es muy importante también, que es la escala de calificación. Compartirles también esta presentación. Ahora sí. Esta es la diapositiva que se ha preparado, ¿no? A través de escalas. Se llama este otro instrumento escalas de calificación, escalas de valoración o escalas de rendimiento también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de escalas, estamos hablando de niveles, ¿no? De niveles de ponderación. Vamos a ir observando poco a poco para qué nos sirve, cuál es la importancia de este instrumento, ¿no? La calificación acá, como una introducción, nos indica que la calificación significa el juicio de una persona por otra, lo que les resaltaba, ¿no? Este es uno de los métodos más antiguos de evaluación de la personalidad. La escala de calificación proporciona un procedimiento sistemático para obtener, registrar y reportar el juicio del observador. Calificar significa medir un atributo de objetos o personas mediante un juicio en un continuo desarrollo, un continuo proceso. Por ejemplo, nos dicen, ¿no? Calificaciones o notas. Evaluación del desempeño de un empleado, ¿no? En una organización. También nos sirve para aquello. Como definición, podemos decir, una escala de calificación puede definirse como un método estandarizado de registro e interpretación del comportamiento que se basa totalmente en la observación y está estrictamente alineado con los objetivos educativos, lo que estamos buscando, ¿no? También nos dice, o bien, la escala de calificación es una herramienta utilizada para evaluar el desempeño en tareas, en niveles de habilidad, en procedimientos, en cualidades, cantidades o productos finales, como informes, dibujos o programas informáticos. Entonces, cuando nosotros ingresamos a un laboratorio, pedimos un informe. Cuando realizamos un proyecto, pedimos un proyecto culminado. Cuando observamos una exposición grupal, ahí lo que tenemos que observar o calificar en este caso es la preparación del material, la preparación, el desempeño que ha de tener el estudiante al desenvolverse, ¿no? Al demostrar una práctica, ¿no? Ya sea objetiva o ya sea expositiva, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que va a realizar la calificación correspondiente. Existen varios tipos en lo que es escala de calificación. La escala de calificación descriptiva, la escala de calificación gráfica, la escala de calificación numérica y la calificación comparativa. Entonces hay 4 tipos que nosotros podemos utilizar, ¿no? Y cuál es el que más se aplica también a lo que es el campo de la ingeniería. Veamos. Primero, la escala de calificación descriptiva. Aquí en la escala de calificación descriptiva, tal como nos indica, nos describe, ¿no? Así tal como indica, ¿no? Se asignan frases o términos descriptivos a cada rasgo. El evaluador escribe las frases apropiadas junto a cada nombre para indicar su juicio sobre la persona. Entonces, es excelente, bueno,
promedio, debajo del promedio o deficiente. Vamos a ponderarlo también de esa manera para que pueda ser un indicador donde el estudiante pueda reflexionar y mejorar, o puede ser que esté en un punto donde sea excelente y realmente merezca una felicitación. Las escalas de evaluación, ¿no? Es una técnica de registro utilizada en la observación sistemática y consiste en un conjunto de cuestionarios que el observador cumplimenta, ¿no? Anotando las conductas que observa. Las escalas de evaluación son técnicas dirigidas a cuantificar la calidad, ¿no? Y el grado de progreso obtenido por el estudiante en cualquier momento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, fíjense, cuando hablamos de la cuantificación de la calidad, estamos tomando en cuenta los valores que ha de alcanzar en forma numérica y el progreso también que vamos a ir observando en el estudiante. Elementos de las escalas, ¿no? Hay las escalas, información, primero nos indica en lo que es la parte del encabezado, los objetivos, las instrucciones, los rasgos y los criterios que tienen que tener los elementos. En la parte del encabezado nos indica que tiene que tener una información esencial, temporal y académica, docente necesaria para indicar dónde, cuándo y a quién se le aplica, ¿no? Los objetivos que orientan el proceso de observación y que están en consonancia con los rasgos que se establezcan para la observación. En instrucciones dirigidas hacia la atención que lleva el instrumento, ya que la autoevaluación, coevaluación y la retroevaluación son muy esenciales para ponderar. También en los rasgos que establecen las pautas de observación. Esto se ubica generalmente a la izquierda en orden lógico y en número mayor de 6. También los criterios tipifican la escala de calificación numérica, descriptiva o gráfica que se ubican a la derecha con espacios en blanco para las marcas que se realizará el evaluador. Entonces tenemos todo esta, es prácticamente un diagrama, ¿no? Una esquematización en la cual debe basarse los elementos de las escalas. ¿Cuáles son las funciones de las escalas, ¿no? Evidentemente nos facilita a la observación hacia aspectos específicos y claramente definidos. También nos muestra, ¿no? Nos suministra un cuadro común de referencia para comparar a todos los estudiantes según el mismo conjunto de características. Ofrece una forma conveniente para registrar información. Entonces, fíjense, nosotros ya tenemos esta guía para realizar la ponderación y en base a aquello es lo que vamos a realizar la ponderación a cada uno de los estudiantes. Tipos de escalas. Existe una variedad de escalas numéricas, gráficas, descriptivas, lista de cotejo, escalas conceptuales, también denominados dentro de este grupo de tipos de escalas. Escalas numéricas, ¿no? Consiste en una lista de números con claves, ambos permanecen constantes de un aspecto a otro. Es uno de los tipos de escala más sencillos, ¿no? Las numéricas. Por ejemplo, acá las escalas numéricas como ejemplo son las que valoran, nos dice, ¿no? En algunos casos podemos calificar también de esta manera: 5 siempre, 4 casi siempre, 3 algunas veces, 2 muy pocas veces, 1 nunca, ¿no? Entonces, estos son los miembros del grupo que tienen en cuenta más opiniones. Soy aceptado por mi grupo de trabajo, ¿no? Aquí una interrogante. Soy aceptado por mi grupo de trabajo siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces, nunca. Entonces, la forma de realizar, ¿no? La valoración.
Los miembros del grupo son distantes conmigo, ¿no? Entonces siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces, nunca. Bueno, aquí piense qué es lo que estamos observando. Estamos invirtiendo la numeración, ¿no? Los miembros del grupo son muy distantes conmigo, siempre. No, no podemos colocar 5 acá, ¿no? Entonces es uno lo que se pondera siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces, nunca. Entonces es un trabajo en equipo sólido. Mi grupo de trabajo me hace sentir incómodo. Entonces muy importante la pregunta, ¿no? Siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces, nunca. Entonces quiere decir que es un grupo estable. El grupo de trabajo valora mis aportes. Bueno, pues acá de nuevo se invierte, ¿no? Entonces, mucho depende de cómo y qué es lo que estemos preguntando, ¿no? Ahí es muy importante, ¿no? Acá, por ejemplo, siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces, nunca, ¿no? Entonces, esa es la forma de la ponderación. Entonces, acá podemos decir el inconveniente no es una herramienta demasiado fiable, nos dice, ¿no? Por inconsistencias del valor atribuido al número. Esto puede ser resuelto añadiendo términos cuantitativos junto al número. Puede ser más fiable mediante el desarrollo de una escala estándar, ¿no? Es lo que nos decía, para que no nos lleve también a una confusión. En vez de darle una buena nota, le podemos dar una o asignar una baja calificación. Ejemplos de escala numérica, ¿no? Acá, por ejemplo, me está indicando que en esta escala numérica, en la exposición del tema, por ejemplo, ¿no? Motivación del grupo, terminología, todos van del 1, 2, 3, 4, 5 hasta 7, ¿no? Los valores numéricos. En este caso, directamente a asignar. Terminología técnica, dominio del tema, organización de materiales, distribución del tiempo asignado, material de apoyo y en la defensa del tema puede ser la precisión de las respuestas, la capacidad de asociación, la profundidad de lo expuesto. Entonces, total, puntos, aquí ya estamos colocando una valoración de 63, ¿no? Un parámetro sobre el cual se tiene que calificar la nota final y las observaciones que debo realizar, ¿no? Un ejemplo. Las escalas gráficas, ¿no? Si implica una breve descripción del aspecto por observar. Se marca la opinión, o en este caso la opción que a criterio del observador describe mejor el aspecto. Entonces aquí tenemos una gráfica, siempre, con frecuencia, algunas veces, rara vez, nunca. Le coloco un punto, ¿no? El estudiante es puntual en clases, entonces siempre a tiempo, con frecuencia a tiempo, algunas veces a tiempo, rara vez a tiempo, nunca a tiempo. Si siempre a tiempo es 0 a 5, las tardanzas que debo anotar, ¿no? Nunca a tiempo, más 20 tardanzas, ¿no? El número de tardanzas que podría ocasionar. 6 a 10, 11 a 15, 16 a 20, que podría ir realizando la ponderación. Criterios, ¿no? Aquí lo que nos indica es utiliza correctamente las fórmulas, siempre, muy frecuentemente, a menudo, raras veces, no. Trabaja en orden los procedimientos, interpreta adecuadamente los resultados, utiliza correctamente los recursos. Entonces, siempre, muy frecuentemente, a menudo, rara vez, no. En total, fíjense la valoración que podría tener, 18. La parte inferior tenemos, por ejemplo, otro criterio, es el planteamiento del problema, objetivos formulados, bases teóricas, marco metodológico, conclusiones. Entonces acá el nivel de, en la escala tenemos muy bien, regular, deficiente y de manera gráfica vamos a ir trabajando, ¿no? El planteamiento del problema, muy bien.
Objetivos formulados, bien. Bases teóricas, regular, ¿no? Marco metodológico, muy bien. Conclusiones, regular, ¿no? Entonces, de esta manera se va graficando. Escalas descriptivas. En las escalas descriptivas implica una descripción más amplia que de la escala gráfica. Se emplea orden gráfico, se debe ser conciso, claro, utilizar términos observables. La parte de las funciones, vamos a decir que dirige la observación hacia aspectos específicos definidos, suministran un cuadro común de referencia para comparar a todos los alumnos, ofrece una forma conveniente para registrar la información. Características: se utilizan números para expresar las categorías. Sus categorías se expresan en un continuo gráfico dentro del cual el observador puede señalar su grado de valoración. Sus categorías son definidas verbalmente. Entonces acá tenemos un esquema, aquí tenemos los indicadores en una columna, luego tenemos los conceptos, ¿no? En este caso, de esa manera, muy bien, bien, suficiente, insuficiente, de esa manera es como se la pondera. En los indicadores, vamos a decir, identifican claramente el tema del discurso, muy bien, vamos calificando. Identifican al emisor y al receptor tipo en el contexto de la situación comunicativa, bien. Reconocen y describen la relación emisor-receptor, insuficiente. Discriminan las finalidades comunicativas del discurso, esto es, reconocen la finalidad comunicativa específica de la situación, bien. Y finalmente tenemos caracterizan el texto de acuerdo al nivel y al estilo del lenguaje empleado, muy bien. Fíjense que va a ir variando dependiendo a el desenvolvimiento, en este caso al desempeño que tenga el estudiante o grupo de estudiantes. Entonces, fíjense que va a ir variando. Puede ser que también lo haga de una buena manera, ¿no? Que sea excelente su trabajo y todos van a estar en la columna de un. Aquí, escala de valoración o calificación para evaluar. ¿Qué tiene que tener? Necesariamente debe tener datos generales, nombre del instrumento, escala de valoración o calificación, área de calificación, que es el campo, ¿no? En educación, área de ingeniería, ciencias sociales, el evaluador, la fecha, el concepto. El concepto es la escala de valoración o calificación, es un instrumento que permite medir el grado de logro o de desempeño o competencia, ¿no? A través de niveles graduados, por ejemplo, deficiente, básico, logrado, destacado, asociados a criterios previamente establecidos. Es una herramienta que complementa la guía de observación. Pues traduce las evidencias cualitativas en un nivel cuantitativo o descriptivo de desempeño que a nosotros nos interesa, ¿no? Porque cualitativamente podemos calificar al estudiante, pero necesariamente se debe otorgar una ponderación, un valor numérico en el cual podamos asignar, y así es como nos solicitan también en lo que es la calificación para que el estudiante pueda aprobar o reprobar o el tema en este caso que estemos abordando. Luego vendrá lo que es la finalidad, ¿no? La finalidad es establecer con claridad el nivel de dominio que demuestra el estudiante frente a cada criterio, facilitar la retroalimentación formativa al estudiante. Esa es su finalidad, ¿no? De la retroalimentación en caso de que el estudiante tenga dificultades, asegurar la transparencia y equidad en la calificación. Eso es muy importante frente a sus otros compañeros para no prácticamente estar con un grupo de estudiantes o inclinarnos, ¿no? En lo que es el apoyo, sino ser de manera imparcial y con bastante equidad la calificación. Permitir comparar y progresos entre distintos momentos de la evaluación. Eso es un aspecto muy importante a resaltar también
cuando comparamos los progresos, puede ser que el grupo de estudiantes haya empezado con baja calificación y que requiere bastante retroalimentación y con el transcurrir del tiempo hace que el grupo de estudiantes pueda ir mejorando poco a poco, paulatinamente, ¿no? Con el apoyo del docente, con la guía que nosotros vayamos realizando o trabajando con ellos. Los principios sobre los cuales trabaja y vale la importancia de resaltar es la validez, la claridad, la gradualidad, la coherencia y la autenticidad que tiene lo que es la escala de valoración o calificación. En la validez, los niveles reflejan fielmente el criterio de desempeño evaluado. La claridad, los descriptores son precisos sin ambigüedades. Es muy importante realizar la descripción, ¿no? La gradualidad existe en una progresión lógica entre los niveles. La coherencia se alinean con los resultados de aprendizaje o competencias. También en la parte de la autenticidad se reflejan el desempeño real en contextos significativos. Estructura de la valoración. La estructura de la valoración aquí se establece en dos columnas, ¿no? La primera columna es el elemento, la segunda columna es la descripción. Criterios e indicadores de la evaluación, niveles de logro, descriptores, valor numérico opcional, observaciones. En la descripción tenemos en lo que es el indicador, aspecto observable del desempeño, que es muy importante. Aquí un ejemplo, aplica correctamente las fórmulas de cálculo. Niveles de logro, categorías de desempeño graduadas en orden ascendente, ejemplo, deficiente, básico, logrado, destacado. Descriptores, definiciones breves y objetivas de lo que caracteriza cada nivel. Valor numérico, puntuación asignada a cada nivel para cuantificar el desempeño. Observaciones, espacio para comentarios cualitativos o de retroalimentación para que puedas reflexionar los estudiantes. Procedimiento de aplicación. Primero debemos definir el criterio de la evaluación según la competencia o resultado que estemos esperando de aprendizaje. Luego debemos construir los niveles de logro. Mínimo 3, idealmente 4 o 5 niveles que tenemos que colocar, ¿no? Luego debemos describir con claridad los descriptores de cada nivel. Asignar valores numéricos si se usará calificación cuantitativa. Aplicar la escala durante o después de la observación del desempeño. Registrar y analizar resultados, determinando el nivel alcanzado. Y finalmente tendremos la retroalimentación al estudiante, indicando sus avances y áreas de mejora o las dificultades que pudiese presentar el estudiante. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Un ejemplo aplicativo en la práctica de materiales de construcción. Tenemos ahí el criterio de evaluación, es analiza las propiedades físicas y mecánicas de los materiales de construcción según normas técnicas, y aquí vamos a establecer 3 columnas. Uno, que es nivel de desempeño. La segunda columna es descripción del nivel. La tercera columna es el valor numérico que pueda alcanzar, ¿no? Entonces, en sobresaliente yo indicaré, aplica correctamente las normas y realiza análisis completos y precisos de los materiales, interpreta resultados con fundamento técnico. Y eso es 4, ¿no? Una ponderación 4. Logrado. Realiza los ensayos correctamente, comete errores menores en el análisis de resultados. La ponderación será 3. En proceso, aplica parcialmente las normas y muestra dificultades en la interpretación de resultados. Ahí le colocaré una valoración de 2. No logrado, no sigue las normas establecidas en los resultados con
inconsistentes o incompletos. En este caso alcanzo un valor numérico de 1 y voy a colocar ahí lo que es las observaciones y el nivel que ha alcanzado el estudiante. Ejemplo 2, escala de valoración, ¿no? Esta es nuestra hoja de escala de valoración, proyecto estructural. El criterio de evaluación será: presenta un diseño estructural coherente y técnicamente fundamentado aplicando software especializado. Tendremos la columna del nivel: excelente, bueno, regular y deficiente. En descriptor tendremos diseño con precisión, interpreta correctamente cargas, combina materiales y justifica el diseño con normas bolivianas. Ahí está, el número 4, ¿no? Un puntaje de 4. Luego tendremos el descriptor en el nivel bueno. Realiza el diseño estructural con leves omisiones o errores mínimos, con una ponderación de 3. Regular, el diseño presenta deficiencia en cálculos o en la aplicación de normas. 2. Deficiente, el diseño no cumple con las condiciones técnicas ni de seguridad. 1. Entonces veremos cuánto es lo que saca el estudiante y aquí a qué nivel de desempeño es lo que refleja su desenvolvimiento. Entonces, según eso, yo realizaré la ponderación y colocaré el resultado global sobre 4 puntos, ¿no? La recomendación. Y esto puede ir variando, ¿no? Siempre puede ser 4. Eso ya dependiendo, como les decía, puede ser al 100% y lo dividimos entre 4, que sería 25. Podríamos tomar 10 puntos, porque va a depender mucho del docente, cuánto le asigne en el valor numérico en lo que es el puntaje. Consideraciones finales en lo que es la escala de calificación. La evaluación es un proceso muy importante en el diagnóstico y la determinación del conocimiento aprendido en cualquier rama de la educación. En el tiempo, ¿no? O a través del tiempo, la educación ha mejorado y por ello se han creado diferentes escalas o formas de evaluar. Las escalas de evaluación son muchas y se desarrollan en este trabajo las 5 más utilizadas, ¿no? La escala numérica, descriptiva, conceptual, lista de cotejo, que ya lo hemos visto, y la gráfica también, que lo hemos visualizado, ¿no? Consideraciones finales, vamos a decir que las escalas se utilizan según lo que se desea evaluar en el momento indicado. Las escalas numéricas son las más utilizadas en la actualidad. Las escalas conceptuales y descriptivas son más específicas a la hora de realizar la evaluación crítica. Cuando nosotros aplicamos específicamente para una determinada área, una determinada carrera, entonces está establecido bajo una muestra, tal como lo hemos observado en el ejemplo aplicado a la carrera de ingeniería. Muchas gracias entonces acá por su atención y voy a ver el tiempo, nos queda un poquito más de tiempo, entonces vamos a continuar con el siguiente instrumento que sería el portafolio. Me permiten iniciar. Y vamos a trabajar con bueno, aquí tenemos la evaluación de desempeño del o el portafolio. El portafolio es un instrumento de evaluación que nos permite, nos ayuda bastante en lo que es la recolección de evidencias. Las evidencias que las prácticas que nosotros realizamos, los cálculos de ejercicio, las prácticas de laboratorio que llevamos adelante. Fíjense, hay una investigación que podríamos dar como tarea. Todo aquello tiene que ir reuniéndose en lo que es el portafolio. Pero el portafolio también como tal
es un instrumento que nos permite visualizar a cada uno de los estudiantes cuál es el nivel o el progreso que tiene. No solamente aquello, también nos permite analizar, también nos permite reflexionar y dar una retroalimentación como en todo grupo de estudiantes. No todos son sobresalientes, siempre hay estudiantes que tienen dificultades en el apoyo, que requieren un apoyo de conocimiento, entonces necesitan de este instrumento. Veamos y visualicemos qué es entonces el portafolio. Portafolio es prácticamente es una colección de documentos del trabajo del estudiante que exhibe su esfuerzo, progreso y logros. No estamos tan acostumbrados, pero es muy importante su uso, ¿no? Una forma de evaluación puede utilizarse en forma de evaluación, coevaluación y de autoevaluación. Por otro lado, también permite a que el estudiante pueda, en este caso, supóngase que se faltó el estudiante una semana por problema de salud y resulta que nosotros hemos implementado este portafolio, retorna a clases después de una semana ya prácticamente ya estable el estudiante y puede acudir a su propio compañero, qué es lo que han avanzado, y ahí ya tiene el portafolio. Entonces, una copia y automáticamente hace una actualización, vamos a decir, ¿no? Se pone al día con todas las actividades que se han llevado adelante y eso facilita que este estudiante pues, pueda nivelarse al nivel de estudio que nosotros estábamos dando avance, ¿no? Obviamente, es muy importante también que complemente con la investigación y también trabaje con sus propios compañeros y, por qué no decir, con el propio docente también, que sería un gran apoyo para que le pueda retroalimentar los conocimientos ese lapso de tiempo que no ha estado en clases. Entonces, no, ese es realmente un instrumento que permite y ayuda en cierta manera en ciertos aspectos. Aquí nos dice, informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver esfuerzos y logros en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente. Los objetivos es guiar a los estudiantes en su actividad y en la percepción de sus propios progresos. Estimular a los estudiantes para que no se conformen con los primeros resultados, sino que se preocupen de su proceso de aprendizaje. Motivar el diálogo con los compañeros y con el profesor, pues, prácticamente sobre temas y los materiales archivados, que es muy importante, la guía del docente. Desarrollar la capacidad para localizar información, para formular, analizar y resolver problemas. La estructura formal que tiene que tener, ¿no? Un portafolio que evalúa el aprendizaje de un estudiante puede ser muy variado y depende de los objetivos marcados. Los portafolios son un medio para llegar a un fin y no un fin en sí mismos. Por sí solos no nos ayudan, pero eso sí, si nosotros vamos interactuando con la secuencia, la cantidad de tareas que se va asignando y lo vamos recolectando cada uno de ellos, se tiene que dar una secuencia por sí mismo. Lo importante es definir el objetivo del portafolio, ¿no? Y esto depende que se haga una evaluación eficaz. Apartados, ¿qué tiene que tener el portafolio? Un índice de contenidos, ¿qué es lo que se va a abarcar durante todo el semestre o durante todo el año, ¿no? Materiales a presentar que se tiene que anticipar, ¿no? La estructuración y organización y los criterios de evaluación que tiene que tener, que tiene que contar con. En el estudiante, los momentos del proceso de elaboración. Se reconocen 4 momentos diferentes. El primero es la recolección. Segundo, selección. Tercero, reflexión. Y 4 es proyección. Entonces, esos son los 4 pasos que tiene que dar. En el estudiante,
La recolección y selección. La recolección de la información debe realizarse en función de los propósitos que se persigue cada unidad de aprendizaje, una unidad didáctica. Este proceso de búsqueda necesita de una orientación por parte del docente, ya que es el que determina qué conocimientos, habilidades y actitudes se pretenden alcanzar. Las actividades, tareas, guías, pruebas parciales o a realizar. Luego, la selección de todo material recopilado estará por parte del estudiante que selecciona aquel que a su juicio le parece representativo y significativo. Reflexión y proyección. La reflexión es uno de los momentos esenciales, ¿no?, para justificar como un sistema de aprendizaje. Deberá hacer referencia a los elementos seleccionados, explicando las razones que motivaron su elección y la importancia que le ve en función a los contenidos por aprender. Las reflexiones deben ser solicitadas por escrito. Cada documento que se anexe al portafolio debe llevar una clara explicación de sus reflexiones. Y esa es una ardua tarea, pero es muy importante para poder sacar provecho de aquello, ¿no? La proyección es otro punto, es el momento en que el estudiante puede mirar la tal como un todo y emitir un juicio de valor sobre la calidad de los aprendizajes logrados. Y aquí es donde entra el aprendizaje significativo, ¿no? Es la demostración de la autonomía lograda en el aprendizaje de determinados contenidos, que ayuda bastante. La evaluación, las etapas de reflexión y proyección constituyen el momento en el que el portafolio se transforma en una carpeta de evaluación, ya que será a través de las explicaciones escritas u orales, evidencias, como el docente podrá evidenciar los logros reales de aprendizajes de sus estudiantes. Procedimiento y evaluación siempre debemos llevar al inicio, ¿no? Esta es la parte al inicio el estudiante deberá tener claridad para analizar las tareas y realizar, identificar las competencias, aprender, habilidad para determinar previamente, criterios para la ordenación de los materiales, índice de clasificación, que es muy importante, conocimiento de los criterios de la evaluación. Por otro lado, durante las sesiones, ¿no?, durante el proceso de recolección de evidencias del aprendizaje, el estudiante debe mostrar cumplimiento de actividades de carácter obligatorio en cada clase, cada 2 sesiones, 3 sesiones, una semana tendremos actividades en las cuales ya debe estar incorporado dentro de su portafolio. La preocupación porque exista coherencia entre los trabajos presentados y los aprendizajes propuestos. Preocupación por mejorar los aspectos del aprendizaje considerados deficitarios, ¿no? Es importante cuando nosotros llevamos adelante avanzamos una temática, siempre tiene unos pasos que tenemos que dar, ¿no? Hay unos prerequisitos que debe cumplir y esos prerequisitos, si no asimila esa actividad o una temática específica, tendrá vacíos en la siguiente temática que esté relacionado a esa misma asignatura. Entonces, a eso es lo que se refiere aquí. Procedimiento de evaluación durante las clases, ¿no? Preocupación por profundizar los aspectos del aprendizaje considerados óptimos. Preocupación por la entrega del material complementario de carácter no obligatorio. Claridad para determinar los criterios de elaboración de sus propias pautas de autoevaluación, las rúbricas. Claridad para la presentación de informes de avance de su aprendizaje. Tiene que existir constante comunicación entre lo que es el docente y los estudiantes para que puedan hacer seguimiento de su nivel o progreso en la asimilación de conocimientos. Procedimiento de evaluación al final. Al final de la unidad o del curso, el estudiante deberá evidenciar claridad para informar sobre logros de aprendizajes obtenidos.
habilidad para seleccionar y reflexionar sobre sus evidencias más exitosas de aprendizaje y ser capaces de montar con un panel demostrativo. Acá también es muy importante resaltar la parte del docente y la parte del estudiante. Puede utilizarse una forma de evaluación, coevaluación y de autoevaluación. En la parte del docente vamos a indicar que le permite identificar los aprendizajes de conceptos, procedimientos y actitudes de los estudiantes con bastante facilidad y con evidencias. Le permite elaborar un registro sobre el progreso del estudiante, de cada uno de ellos. Evidentemente lleva tiempo, pero es muy fructífero. Le da bases para evaluar la calidad de su propio desempeño. Al estudiante le permite participar en la evaluación de su propio trabajo. Le permite observar tanto lo que ha logrado como lo que necesita mejorar. Fíjense que son aspectos a tomar en cuenta que realmente beneficia al estudiante. En la universidad, ¿qué es el portafolio? El portafolio se vuelve un instrumento de evaluación cualitativa que recopila evidencias del aprendizaje de los estudiantes durante un periodo determinado. Permite reflexionar, analizar y valorar el progreso, logros y las dificultades en el proceso formativo. Según Díaz, Barriga y Hernández, nos dice que el portafolio es una herramienta que documenta de manera sistemática y reflexiva los procesos de aprendizaje y desempeño del estudiante, mostrando su evolución y competencias adquiridas, ¿no? Y este es un logro, pues es un hecho muy resaltante en lo que es la evolución, cómo está evolucionando en lo que es las competencias, el desempeño, las habilidades, la actitud, los conocimientos que está adquiriendo el estudiante, ¿no? Nos refleja todo aquello. Su finalidad, entonces, vamos a decir que evaluar el proceso de aprendizaje, no solo el resultado final, promover la autoevaluación y la reflexión crítica del estudiante, favorece la integración de teoría y práctica, servir como evidencia de competencias desarrolladas, también facilitar el seguimiento individualizado de cada uno de los estudiantes en su progreso. Tipos de portafolio existen. Bueno, aquí se ha dividido en 3 portafolios de aprendizaje, portafolios de evaluación, portafolio profesional. En la descripción vamos a decir que el portafolio de aprendizaje recoge trabajos que evidencian el desarrollo de competencias. Ingeniería, informes de prácticas de laboratorio, proyectos de diseño estructural. Si fuese el portafolio de evaluación, se enfoca en valorar el desempeño y logro de objetivos. Y en la aplicación están los resultados de los ejercicios de cálculo estructural con reflexión sobre errores y mejoras. Portafolio profesional compila evidencias de capacidades aplicadas en el ámbito laboral. En la aplicación, planos, memorias, técnicas, ensayos, suelos realizados en pasantías. Todo relacionado a lo que es el progreso del estudiante y las evidencias que se pueda adjuntar al portafolio de una sola manera, ¿no? La estructura sugerida para el portafolio es esta, ¿no? Son prácticamente 7 pasos que tiene que seguir. Primero es la portada, los datos del estudiante, asignatura y periodo. Luego está el índice, relación ordenada de los contenidos que se ha de llevar. Luego está la introducción, breve descripción del propósito y metodología del portafolio. 4 evidencias de aprendizaje, ahí estará incluido, ¿no? Que lo vamos a ir adjuntando, informes, planos, fotografías, prácticas, bitácoras, la cantidad de trabajos que se le da.
5. Reflexión personal, análisis de logros, dificultades y aprendizajes significativos que tiene que resaltar en cada uno de los estudiantes. 6. La autoevaluación, que es muy importante, la valoración personal del desempeño y desarrollo de competencias. Finalmente, tenemos conclusiones, síntesis del progreso y propuestas de mejora que tiene que ser adjuntado al final en el portafolio. Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación se dan a través de, en este caso, de 3 columnas. Una de las columnas que es la parte del criterio, que es la organización y presentación. Está la relevancia de evidencias, reflexión crítica, integración teórico-práctica, creatividad e innovación, que son muy importantes, ¿no? La parte de la descripción, podemos decir que la organización y presentación debe tener claridad, orden y coherencia del contenido. En la escala sugerida, nosotros también haremos la ponderación correspondiente si lo está realizando al nivel de la descripción que se está solicitando. Luego, en relevancia y evidencias, relacionan con las competencias del curso y haremos la escala sugerida. Reflexión crítica, análisis personal del proceso de aprendizaje, integración teórico-práctica, aplicación de conocimientos técnicos de la práctica, creatividad e innovación, uso de recursos y enfoques originales, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir ponderando en cada uno de los estudiantes. Ventajas del portafolio. Promueve la evaluación continua y formativa. Desarrolla la autonomía y responsabilidad del estudiante, permite documentar el progreso profesional, facilita la retroalimentación personalizada, que son aspectos muy importantes a resaltar. Ejemplos aplicativos en ingeniería civil. Aquí tenemos una aplicación del portafolio en la asignatura de topografía, ¿ya? El objetivo aquí es evaluar el desarrollo de competencias técnicas en levantamientos topográficos. 2. Evidencias incluidas. ¿Qué tiene que incluir? Croquis, planos elaborados en el campo, fotografías, uso de la estación total, cálculos de nivelación y coordenadas, reflexión sobre errores comunes en mediciones. En la parte de reflexión del estudiante, aprendí a manejar el equipo topográfico con mayor precisión, comprendiendo la importancia de los ajustes instrumentales y el trabajo en equipo en el campo. Fíjense que es muy importante el uso de este portafolio para que pueda resaltar la reflexión de los aspectos que está asimilando el estudiante o las dificultades que haya tenido el estudiante y al final la reflexión del estudiante, cómo ha ido progresando poco a poco. Puede ser que el estudiante sea bueno, como les decía, que no requiera de aquello, pero siempre, como es un estudiante, siempre va a necesitar de un apoyo para que pueda desenvolverse a la perfección. Otro ejemplo que tenemos acá, el ejemplo 2, es el portafolio en la asignatura, que es el diseño estructural. En este caso, el número 1, vamos a colocar el objetivo, es evaluar la aplicación de normas técnicas y cálculos estructurales, como hacíamos, ¿no? Las evidencias que vamos a incluir: planos estructurales elaborados por AutoCAD, memorias de cálculo de vigas y columnas, informe de análisis de cargas y materiales, reflexión sobre decisiones de diseño y seguridad estructural. Y el estudiante hará su reflexión y ahí indicará que el portafolio me permitió ver mi progreso en el uso de software de análisis y comprender la responsabilidad ética del ingeniero en la seguridad de las estructuras. Nos ayuda bastante para que el estudiante pueda reflexionar y a nosotros nos ayuda de que nosotros cumplamos con nuestra meta, con nuestro objetivo que tenemos trazado al impartir conocimiento sobre un tema determinado. Conclusiones. Podemos decir que el portafolio es una herramienta eficaz para evaluar el proceso de aprendizaje, no solo de resultados, ya que nosotros evidenciamos perfectamente toda la documentación que tiene el estudiante en su portafolio.
portafolio, ahí lo podemos observar todo aquí. Nos evidenciamos y cada uno tiene que presentar aquí. Por otro lado, favorece la reflexión crítica, la autoevaluación y el aprendizaje autónomo del estudiante. Favorece aquello porque le hace reflexionar y hace que investigue, amplíe más su horizonte. Permite integrar teoría y práctica, mostrando evidencias reales de las competencias adquiridas. Facilita una evaluación continua, formativa y personalizada, centrada en el progreso individual. En ingeniería civil, el portafolio fortalece el desarrollo de competencias profesionales al documentar experiencias, técnicas, proyectos y análisis prácticos. Entonces, dependiendo de la asignatura con la cual estemos, nosotros podemos implementar este portafolio para que nos ayude en la evaluación, no solo a nosotros, como les decía, sino también al grupo de estudiantes. También promueve la responsabilidad, organización y compromiso del estudiante con su propio aprendizaje. Finalmente, podemos decir que la herramienta mejora y reflexión, o sea, ayuda también a reflexionar al docente, ¿no? Y permite revisar estrategias y logros del proceso educativo. Y esa es una variedad, los logros que podemos obtener al utilizar este instrumento de evaluación. Bueno, agradecerles por su atención. Con esto hemos llegado a terminar como cada sesión. Se ha llegado a avanzar con 3 instrumentos que son muy importantes en la aplicación y en el uso diario de nuestro desenvolvimiento como docente en lo que es la parte de impartir conocimientos, ¿no? Y también eso nos va a permitir también recabar y ponderar con bastante claridad y transparencia las calificaciones a cada uno de los estudiantes. Bueno, como verán, cada una de las diapositivas refleja el ejemplo correspondiente. Entonces, en base a ese ejemplo, se va a generar la tarea, la segunda tarea, la evaluación y el foro con respecto a lo que son los instrumentos de evaluación. Bueno, agradecerles por su atención hasta este momento y nos volveremos a reencontrar el siguiente martes en nuestro mismo horario, ya con otras temáticas. Ya prácticamente nos falta uno más de lo que es los instrumentos y luego iremos a lo que es las técnicas de evaluación. Bueno, simplemente agradecerles y muchas gracias por la atención prestada y será hasta la siguiente clase, hasta la siguiente sesión, que será el día martes. Que tengan muy buena noche. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.